tan especial, ¿no? Qué bueno ver a la iglesia motivada, a los jóvenes motivados en estas vigilias que traen gran bendición a la vida espiritual. En esta hora yo quiero presentar un mensaje basado en el Evangelio de Lucas. Les invito a que busquemos en nuestras Biblias el capítulo 22 de Lucas. Cuando ya lo hayamos encontrado, entonces ustedes pueden colocar allí la manito. Ahí hay para colocar un dedito hacia arriba, y entonces ahí sí yo voy a saber que ya lo tienen, que ya lo encontraron. Ahí algunos tal. Perfecto. Ya que lo encontramos, vamos a elevar una oración al Señor. Vamos a inclinar el rostro. Vamos a pedir que el Espíritu Santo nos pueda hablar por medio del estudio de las Escrituras. Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por este privilegio de poder conectarnos con nuestros hermanos de otras partes del mundo y poder juntos estudiar tu palabra. Queremos, Señor, que tú nos hables por medio de ella. Estamos prestos aquí para aprender, para escuchar tu voz. Y después de oír este mensaje queremos tomar decisiones. Queremos ser diferentes, porque este tiempo es difícil, es un tiempo crítico. Es el tiempo final de la historia y debemos estar preparados. Por eso, danos de tu Espíritu Santo para poder tomar las mejores decisiones y no caer en las tentaciones del enemigo. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer el capítulo 22 de Lucas a partir del verso 39. Dice: Jesús salió de la ciudad y como de costumbre se dirigió al monte de los Olivos. Y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegaron al lugar, les dijo: oren para que no caigan en tentación. Entonces se separó de ellos a una buena distancia, se arrodilló y empezó a orar. Padre, si quieres, no me hagas beber de este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor y su sudor era como gotas de sangre que caían a tierra. Cuando terminó de orar, volvió a sus discípulos, los encontró dormidos, agotados por la tristeza. ¿Por qué están durmiendo? Levántense y oren para que no caigan en tentación. Vamos a leer hasta ahí, queridos amigos. Yo he leído la nueva versión internacional. Tal vez aparece con un lenguaje más moderno. Pero cuando leemos este pasaje, hay antecedentes que no están y que lo podemos encontrar en los otros evangelios. Ustedes saben que los evangelios sinópticos se complementan con información recopilada por uno o por otro evangelista que escribieron estos libros. Mis hermanos, estamos hablando de una de las escenas finales de la historia de Jesús acá en la tierra. Jesús ha llegado casi a lo último de sus momentos en este mundo. Y antes de que ocurriera lo que acabamos de leer, Jesús se reunió con sus discípulos en el aposento alto, donde él pudo celebrar la última cena. ¿Recuerdan ustedes que en ese lugar Jesús partió el pan, que representaba su cuerpo, y el vino, que también simbolizaban su sangre? Y de esa manera Jesús trató de hacerle entender a sus discípulos de que él
ya iba a morir. Ocurrieron cosas extrañas esa noche. En aquel aposento alto, Judas recibe las palabras de Jesús: lo que tengas que hacer, hazlo pronto. Uno de ustedes me va a traicionar esta noche. Y mirando a Judas le dice: lo que tengas que hacer, hazlo pronto. Y entonces Judas se levanta de ese lugar y va a vender a Jesús por unas cuantas monedas. Luego de que pasa todo este acontecimiento un tanto extraño para los discípulos, ellos salen del aposento alto y caminan por algunas callejuelas de aquella vieja Jerusalén, salen de las murallas y comienzan a caminar por un canal que es conocido como el torrente de Cedrón. Por supuesto que ese canal estaba seco hasta el día de hoy, ahí está. Si usted visita a Jerusalén, entonces usted puede caminar por ese canal, ese torrente de Cedrón, que incluso hasta el día de hoy existen viñedos en algunos sectores. Y es muy interesante este antecedente, porque cuando Jesús sale del aposento alto, se aleja de la ciudad y empieza a caminar por este canal, Jesús le sigue predicando mensajes a sus discípulos. Y uno de los mensajes que comparte allí mientras ellos iban caminando por viñedos que ya en ese entonces existían, Jesús les dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador y ustedes los pámpanos. Hasta el último momento Jesús les hablaba mensajes tan importantes como ese, para hacerle entender que era muy importante que ellos permanecieran conectados con la vid, que era Cristo Jesús. Ellos siguieron la caminata acompañando al maestro, él les iba hablando, pero el deseado de todas las gentes nos da un antecedente, que en un momento Jesús se queda sin hablar. Y los discípulos se miraban extrañados, porque de pronto Jesús deja de hablar en la medida que se acercaba al monte de los olivos y específicamente al jardín del Getsemaní, que es donde ocurre este acontecimiento que leímos esta noche. El deseo de toda la gente dice que de Jesús se escuchaban algunos quejidos ahora que salían de su boca, lágrimas que caían de sus ojos. Y los discípulos estaban extrañados. ¿Qué le pasa al maestro? ¿Qué le ocurre? Y fue en ese contexto en que ellos llegan al Getsemaní. Jesús sufriendo. Jesús angustiado. Y miren el lugar que escogió para enfrentar los momentos más críticos de su vida. El huerto del Getsemaní, que de paso, Getsemaní significa prensa de aceite. La arqueología ha encontrado incluso en aquel lugar piedras de molino. Y seguramente ustedes la han visto, unas piedras grandes, redondas, en forma de circunferencia. Y encima se les coloca otra piedra en forma de rueda, la cual la hacen girar, trituran las aceitunas y por un orificio se extrae el aceite de oliva. En ese lugar, en ese jardín del Getsemaní, en aquel entonces se realizaba este oficio de trituración de aceitunas para obtener el aceite de oliva. Y pareciera ser que Jesús escogió ese lugar porque él estaba enfrentando una angustia terrible, que al igual como se trituran aceitunas, Jesús estaba siendo oprimido en ese momento. Tiene un gran peso encima que lo aplasta. Y mis queridos hermanos, es importante decirlo de inmediato, Jesús está experimentando una sensación que nunca en su ministerio acá en la tierra o en su vida experimentó. Y era sentir la distancia o la separación con su Padre. Ustedes saben que Jesús estuvo acostumbrado toda su vida a relacionarse con él desde la eternidad. Nosotros tenemos registro desde el Génesis, cuando la palabra de Dios dice hagamos al hombre, entendemos que es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo interactuando en la creación de este mundo. Ellos tienen muy buen diálogo, muy buena comunicación.
siempre conectados, conversando en los planes para el universo y por supuesto para este mundo en particular. Cuando Jesús estuvo acá en la tierra, a menudo él se apartaba para orar. Algunos se preguntan, pero ¿por qué Jesús oraba tanto si él era Dios? Pero no olvidemos que él estaba acostumbrado a relacionarse con el Padre y con el Santo Espíritu, y entonces Jesús le gustaba ir a lugares solitarios en la montaña para poder conversar con ellos. Pero ahora en el Getsemaní está ocurriendo una experiencia muy amarga para él. En el momento más crítico, él intenta conversar con el Padre, con el Santo Espíritu, y no recibe respuesta. Y comienza a sentir la soledad a causa de los pecados que él por voluntad propia decidió cargar. Sí, querido hermano, Jesús en ese momento estaba cargando los pecados de la humanidad. Jesús en ese momento estaba cargando tus pecados y mis pecados. Sí, queridos hermanos, aquellos errores que están tan arraigados, aquellas tentaciones en las cuales cedemos, aquellos pecados acariciados que tal vez hemos cometido durante esta semana, por todos aquellos errores, Jesús estuvo dispuesto a venir a este mundo y morir en nuestro lugar. Nosotros merecíamos morir. El apóstol Pablo lo dice en el libro de Romanos, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Cristo Jesús quiso ocupar el lugar que merecíamos nosotros para que pudiésemos tener esperanza de salvación y de vida eterna. Pero lo que no tenía contemplado Cristo era esta sensación tan extraña, que el pecado te aleja del Padre, el pecado te aleja de Dios, y Jesús estaba experimentando eso. El Padre lamentablemente en ese momento debía retirar su gloria, su protección de aquel Hijo amado. Con dolor, con gran angustia, el cielo contemplaba esta escena. Los ángeles estaban desesperados. Los ángeles querían ocupar el lugar de Jesús. Iban a decirle al Padre Celestial, por favor, termine este sufrimiento, termine esta agonía, permítame a mí ir a ocupar el lugar de nuestro Creador. Los ángeles desfilaban para poder ocupar ese lugar. Y una y otra vez el Padre seguramente les explicaba, les decía que la única forma que se cumpla el plan de salvación, la única manera para que la humanidad entienda cuánto les amo, es dando la vida de mi Hijo amado, mi único Hijo. Y por eso ese texto tan famoso que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su vida la vida de su Hijo único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mis queridos jóvenes, amigos que son parte de esta vigilia, quiero decirte que Jesús, noche, prueba muy terrible sentirse distanciado de su Padre. Además, sumémosle otro detalle. En aquel jardín se dio cita a alguien no muy agradable, más bien indeseable. Me estoy refiriendo al mismo Satán. Él se dio cita en aquel lugar y reunió a sus agentes de maldad, a sus demonios. Los citó en aquel jardín. Y la presión también provenía del enemigo, estando allí al lado de Jesús. Entonces le decían al oído, Jesús, no tiene sentido morir por estos. Lo que intentaban hacer era trabajar la psicología de Jesús. Incluso utilizaban algunos argumentos. Le decían, tú mismo le dijiste a Pedro que te iba a negar 3 veces. Incluso tú sabes que en estos momentos hay uno que te está vendiendo por unas cuantas monedas. Entonces, si ni siquiera tus discípulos están dispuestos a pagar el precio por ti, ¿qué sentido tiene morir por estos?
Jesús, no sufras más. Tú puedes terminar con este dolor. Solamente debes renunciar. Tú tienes el poder para desaparecer y ir donde tu Padre. Abandona, renuncia. Aquí nadie te quiere. Eran palabras fuertes que Satanás y sus demonios alentaban para que Jesús renunciara. Ándate, acá en esta tierra nadie te quiere, nadie está dispuesto a hacerte fiel, nadie está dispuesto a dar la vida por ti. Entonces, Jesús, ¿qué sentido tiene morir por estos? Fueron momentos críticos. En esa noche húmeda, Elena de White dice que el rocío que caía de las hojas de aquellos olivos sobre el cuerpo de Jesús, parecería que la naturaleza lloraba la muerte de su creador. Fue la noche más terrible que se ha vivido en este mundo. Sin embargo, fue donde se jugó la suerte de la humanidad. Jesús se levantaba para ir a recibir algún apoyo humano y más encima, sus 3 discípulos más cercanos estaban durmiendo. Despierten, despierten y oren. Velen, no se duerman. Mis queridos jóvenes de Roma y de otras partes del mundo que están conectados aquí, ustedes están experimentando una vigilia, están reunidos de noche, están en una vigilia donde quieren amanecer con Jesús y entonces vas a ser puesto a prueba. Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Uno de los recursos poderosos que tenemos para vencer el mal es por medio de vigilias, es por medio de ayunos, por medio de la oración y también la testificación. En la medida que nosotros también hablamos de Jesús a otros, entonces nos vamos fortaleciendo. Los discípulos preferían dormir. Y la enseñanza que queda para nosotros, en sentido figurado, es que el sueño que tenían los discípulos puede identificar el sueño espiritual que muchos de nosotros hoy podemos estar enfrentando. ¿No será que alguno de los que están conectados esta noche siente que por mucho tiempo ha estado durmiendo espiritualmente? Ha llegado la hora de despertar. Ha llegado la hora de comenzar a velar, de estar despiertos frente a esta noche oscura en que el mundo está enfrentando. Una época difícil de pandemias. Hoy hablamos del coronavirus, pero ya comienzan a escucharse cepas de otros virus que comienzan a proliferar y a expandir por otras partes del mundo, por distintos lugares del planeta. Ya hoy leía que los Estados Unidos, en el gobierno de Biden, ya ha declarado una guerra en Siria. Mis hermanos, es un tiempo difícil de guerras, de hambres. En muchos países, muchos sufren de hambre y sed. Y así también es como el ecosistema está trastornado, donde antes hacía calor, ahora hay fríos extremos, y donde antes eran los lugares fríos, entonces hace calor, el mundo está siendo transformado, el ecosistema está sufriendo estos cambios abruptos, el calentamiento global es algo real en este mundo, y así es como empiezan a ocurrir tantas catástrofes como aluviones, terremotos, tsunamis, y todo eso se está acentuando en estos momentos de la historia porque estamos en el tiempo del fin y no es tiempo para dormir. Si hay un tiempo en el que debemos despertar, es hoy cuando debemos estar en comunión con Cristo. Él se lo pidió a sus discípulos y hoy te lo pide a ti. Despierta, hijo mío, despierta, hija, velad, llorad, para que no entréis en tentación. No es tiempo para ceder a las tentaciones del demonio, porque no vaya a ser
que en estos momentos nos durmamos y entonces llegue el fin. Y al igual que aquellas vírgenes insensatas, nos durmamos sin tener una reserva de aceite. Dios nos ayude a ser como aquellas vírgenes prudentes que se esforzaron para tener una doble porción del aceite. Y ese aceite representa al Santo Espíritu que hoy debe habitar en nuestras vidas. Mis queridos hermanos, a pesar de que los discípulos se durmieron 3 veces, de igual forma Jesús avanzó. A pesar de que estaba viviendo un trago amargo, Jesús dijo, no importa, voy adelante, voy a seguir hasta la meta que me he propuesto. Y es entregar mi vida en el madero, entregar mi vida en aquella cruz del Calvario, porque tanto amo a mis hijos que estoy dispuesto a morir por ellos. Conocemos el relato posterior. Llega Judas con la turba, le da un beso traidor al maestro. Aquellos soldados lo toman prisionero y a partir de ahí comienza la peor humillación. Azotes. Lo escupieron, lo golpeaban de distintas formas, garabatos. Jesús tuvo que cargar un madero pesado, con una corona de espina que rasgó su frente, la sien. Y allí está Jesús colgando en un madero, con sus manos y sus pies traspasados por tremendos clavos. ¿Puedes verlo tú? ¿Puedes verlo a través de los ojos de la fe? ¿Puedes tú cerrar tus ojos e imaginar a Cristo colgando en el madero, padeciendo por amor a ti y a mí? Entonces te invito esta noche a reflexionar, a pensar en aquel sacrificio y reflexionar en la mayor historia de amor que alguna vez el mundo escuchó. Cristo en la cruz, muriendo por amor a cada uno, por cada uno de nosotros. Cuando Cristo estuvo en la cruz, dijo, el deseado de toda la gente nos da un dato muy importante, porque dice que Jesús pudo contemplar esa copa amarga, esa copa que él era difícil de beber. Cuando Jesús contempló esa copa y vio lo que había en el interior, es emocionante porque seguramente en el interior, el contenido que tenía esa copa, Jesús pudo ver a Adán y Eva, pudo ver a nuestros primeros padres, y a partir de allí Jesús vio reflejado el rostro de todos los seres humanos que han vivido en este mundo. Y lo que más me emociona pensar es que Jesús, en esa copa, colgando en el madero, él vio reflejado tu rostro. Vio el rostro de Miriam, de Janet, de Doris, de Alfredo, de Valente, de Andrés, de todos los que están conectados esta noche. Jesús vio tu rostro, y cuando Jesús contempló tu rostro en la cruz del Calvario, entonces Jesús dijo, consumado es. En otras palabras, lo he logrado. Vale la pena morir por mis hijos. Y allí Jesús entregó su espíritu y murió. Mis queridos amigos, en esta noche he querido recordar aquel sacrificio maravilloso. Es la historia más romántica que el mundo escuchó. Ahora, esta historia hay que terminarla. Esta historia no ha terminado, pero pronto se va a terminar. Y la pregunta es, frente a tal sacrificio, ¿qué estás dispuesto a hacer tú? ¿No quieres tú entregarle tu corazón a Dios esta noche? ¿No quieres entregarle tu vida a Cristo Jesús? ¿No quieres ser parte de los trofeos de Cristo Jesús? Usted y yo somos trofeos para el reino de los cielos. Trofeos los cuales el Señor quiere sentirse orgulloso. Es por eso, querido amigo, querida amiga,
le invito para que esta noche, una vez más, le entreguemos nuestra vida a Jesús. No hay tiempo que perder. No hay tiempo para titubear. Esta vigilia tiene que marcar un antes y un después. Entrégale tu vida a Jesús. Yo quiero orar esta noche por ti. Y yo quiero orar no como cualquier oración rutinaria que hacemos cada día. Yo quiero hacer una oración de poder, una oración de liberación, porque si hay alguno que esta noche siente que ha sido oprimido por demonios, que lo han estado hundiendo por mucho tiempo a través de pecados acariciados. Si usted siente que ha pasado un letargo, dormido por harto tiempo espiritualmente, entonces yo quiero que esta oración pueda restaurar, pueda sanar, pueda liberar. Y mis queridos amigos, si el mensaje de esta noche fue recibido por lo menos por una persona, entonces valió la pena. Si aunque sea una persona en este momento en su casa está diciendo, yo quiero, Señor, entregarte mi vida, entonces esta transmisión, esta predicación ha tenido sentido. A ver, aquí mi hermana Demabe dice, amén. ¿Quieres colocar tú allí amén? Es una de las únicas formas que tengo para ver si esta noche el Señor ha tocado corazones. Janet también dice amén. ¿Hay alguien más que quiera escribir allí? Amén. Yo te entrego mi vida, Jesús. Espinosa, Villafuerte, Anita Cristina, Alvarado Ruth, Marle. Qué lindo es ir leyendo que varios están tomando decisiones para vida eterna. Miren, voy a orar, pero antes recordar aquel episodio que mencionamos. ¿Se acuerdan cuando Satanás le decía a Jesús que se fuera, que no tenía sentido morir por esto, que era en vano su sacrificio? ¿Saben lo que estamos viendo esta noche con estas reacciones de ustedes? Es todo lo contrario a lo que decía Satanás. El enemigo le decía a Jesús, no tiene sentido, es vano morir por esto. Nosotros esta noche estamos declarando algo totalmente diferente. Nosotros estamos diciendo, te equivocaste, Satanás, porque realmente el sacrificio de Cristo ha sido lo máximo en mi vida. Jesús se ha robado mi corazón. Hoy yo se lo entrego a Él porque a Él le pertenece. Le pertenezco por creación y le pertenezco también por redención. Alabado sea el nombre de Jesús. Inclinemos el rostro. Vamos a hacer esta oración. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por el mensaje de tu palabra esta noche. Tu palabra que es viva y eficaz. Tu palabra que nos hace reflexionar, que nos hace despertar. El tiempo es el tiempo final de la historia y somos los protagonistas de este tiempo final. Ayúdanos, Señor, a fortalecernos en la fe. No permitas que los atractivos de este mundo, las cosas materiales, las tentaciones, los amigos, la internet, la televisión, no permitas que ninguna de aquellas cosas nos hunda en el mal. Más bien toma nuestra mano, sácanos del abismo, del lodo cenagoso, libéranos, rompe cadenas esta noche y danos la victoria para que nosotros seamos parte de aquellos redimidos por los cuales tú luchaste, por los cuales tú estuviste dispuesto a morir. Hoy varios te hemos dicho, amén, así sea, te entregamos nuestra vida y corazón a ti. Protégenos, Señor, que esta vigilia marque un antes y un después en la vida de los que aquí están conectados. Es lo que te pedimos en esta hora. En el santo nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén.